no, algunos cálculos, pero básicamente lo que nos toca desarrollar ahorita son recetas para mejorar la consistencia del diseño geométrico, ¿no? Entonces nos dice que básicamente para tener un diseño geométrico de buena calidad, ya lo vamos a subrayar, para tener un diseño geométrico de buena calidad, necesitamos tener estos parámetros, ¿no? Visibilidad, comodidad y seguridad. A ver, lo vamos a subrayar aquí. No, estos son parámetros muy importantes, visibilidad, comodidad y seguridad. Lo que nos da una buena calidad del diseño geométrico. No solamente es hacer un diseño en planta y por separado hacer un diseño en perfil, sino que deben estar enlazados, ¿no es cierto? Lleva una correcta elección de los elementos en planta y en perfil que configuran el trazado. No obstante, la norma aplica por separado el diseño, ¿no? Esto también es importante. La norma nos está dando las recetas de cómo diseñar, como hemos visto, primero en planta, luego en perfil, por separado, ¿no? Y esto no asegura un buen diseño, puesto que pueden haber cambios en lo que es el perfil longitudinal, teniendo, por ejemplo, combinaciones de curvas horizontales, ¿no es cierto?, que puedan generar cierto tipo ¿no? de depresiones o zonas sin visibilidad para el vehículo, ¿no? Por eso es necesario estudiar los efectos combinados y los criterios de compatibilización y funcionamiento. O sea, hay que hacer una compatibilización entre el diseño de planta y perfil. Estas combinaciones de los elementos verticales y horizontales del trazado los podemos ver más que todo en lo que es un trazado en 3D, ¿no? Para la totalidad de un trazado no es siempre factible ni indispensable, ¿no? En la mayoría de los casos. Y lo que podemos decir es que puede haber una superposición de elementos tanto en planta como perfil. Lo mejor y lo ideal, como hemos dicho, es tener una visión tridimensional, ¿no? Para eso nos pueden ayudar los modelados, el modelo 3D de una carretera para poder ver las diferentes incidencias o los problemas que podrían haber al combinar el trazo en planta y el trazo en perfil, ¿no? En la figura 601 se muestran las combinaciones de los elementos verticales y horizontales del trazado con su correspondiente apariencia respectiva. A ver, vamos a ver esta parte aquí. Combinaciones de planta y perfil. Esto es muy importante. Figura número 601.1 del manual. Aquí en la primera parte tenemos lo que podría ser el trazo en planta, lo que vemos en trazo en planta y lo que vemos en trazo en perfil en la segunda columna, y en la perspectiva o en la vista 3D sería la tercera, ¿no? Lo que está en verde. Entonces, el primero nos dice, podemos tener una tangente con combinación de una tangente, ¿no? Y la visual sería esta que vemos aquí en pantalla. Todo esto lo podemos ejemplificar teniendo un modelo 3D, sería muchísimo más fácil de verlo, ¿no? Para eso podemos tener la ayuda de software para que podamos hacer la compatibilidad, ¿no? Durante el recorrido de la vía y identificar algunas zonas de riesgo. En la segunda combinación, aquí vamos a tener la segunda combinación sería tangente y curva, ¿no? Tangente y curva. Entonces, ¿cómo se ve esto en 3D? En planta tenemos una tangente y en curva, y en el perfil tenemos el desarrollo de una curva. Esto se ve como en la figura número 2, ¿no? Tiene esa visibilidad en 3D. Luego, esta sería para una curva convexa, ¿no? En el otro caso sería tangente en planta y curva. A la vez tendríamos en el alineamiento una curva convexa, y veríamos que en el horizonte va desapareciendo, ¿no? Va desapareciendo la vía, en oposición a lo que es la otro tipo de curva cóncava.
La cuarta combinación es que tengamos una curva en planta, ¿no? Aquí podemos ver en el 3D la curva que está yendo hacia la izquierda, una curva hacia la izquierda, y en el perfil tendríamos un desarrollo estamos en una tangente, ¿no? Entonces podríamos verlo en su forma de perspectiva o 3D, que se va perdiendo hacia el lado izquierdo, ¿no? Esa sería la perspectiva o la visibilidad. La cuarta sería tener una combinación de curva en planta y una curva, ¿no es cierto?, y una curva cóncava en elevación, en perfil, lo cual ya nos da una figura un poquito más difícil de visualizar, ¿no es cierto? Aquí se estaría levantando un poco en este tramo último de la curva, se estaría levantando. Vamos a resaltarlo. ¿No? Esta parte se estaría levantando. Y en el caso de una curva en planta y una curva convexa en perfil, tendríamos ya también otra visual que se estaría yendo hacia abajo, ¿no? Como quien desaparece, ¿no? Ingeniero, Que sería un disculpe, poquito más lo que complicado. está resaltando no se logra ver en el Meet, ingeniero. Las anotaciones y lo que está resaltando, solamente la imagen, la figura. Ah, no se llega a ver los resaltos. Sí, ingeniero, no se llega a ver. Ah, ya, a ver, déjenme ver, creo que es porque estoy compartiendo solo la pantalla PDF. Voy a compartir ahora voy a compartir toda la pantalla, creo que es por eso. Ya, A ingeniero, ver, un gracias. momentito, a ver, un momentito. Chispas, a ver, déjenme ver aquí, presentar ahora, compartir toda la pantalla. Creo que ahí sí, a ver, me avisan si se ve. Entonces ahí tenemos, habíamos dicho, primera combinación 1, tangente, tangente, esta es su perspectiva en 3D. Acá lo voy a resaltar, ¿no? Se ve ahora lo que estamos resaltando. Sí, Sí, ingeniero. Sí. Ya, listo. Entonces, aquí está. Entonces, tenemos una vista en planta, una vista en perfil y una vista en 3D o perspectiva, ¿no es cierto? Como les había dicho, esto lo podemos ver mucho mejor en un trazado. Les voy a mostrar un ejemplo de trazado en 3D. La segunda combinación es tangente, tangente, y, en la misma longitud, la misma progresiva, tenemos una curva cóncava. La visual sería de este tipo, ¿no? Que se está, en la segunda, ¿no? La que se está levantando un poquito por aquí, por esta zona, ¿no? Vamos a marcarlo por ahí, ¿no? ¿No? La cuarta combinación sería tangente y curva convexa, en la cual se ve que está desapareciendo, la vía está desapareciendo, ¿no? Aquí más o menos se nota que está desapareciendo la vía, el horizonte de la vía. Y la cuarta combinación sería cuando tenemos una curva con una tangente, ¿no? A una curva a la izquierda y en elevación una tangente, lo vemos un poquito mejor, casi horizontal, ¿no es cierto? El desarrollo de la curva, ¿no es cierto? Pero sí lo podemos ver porque está casi horizontal, ¿no? La otra combinación sería esa misma curva a la izquierda con una curva convexa, ¿no es cierto? Entonces podríamos, se está levantando, ¿no? La curva aquí. Podemos ver en el horizonte que se está levantando, más o menos tendríamos una buena visibilidad. Y otra que sería la curva a la izquierda y una curva convexa, ¿no? En la cual se está yendo para abajo, ¿no? Se está perdiendo la visibilidad de la curva, ¿no? Un poquito más. Si tuviéramos algunos objetos aquí al borde de la vía, ya no veríamos nada, ¿no? En esta parte del trazo. Entonces, esas serían las combinaciones que tenemos que cuidar en cuanto a la perspectiva del
o al trazo a la combinación de ambos, ¿no? Pueden aparecer situaciones en las que tengo tangente, 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 curva, curva, tangente, curva, curva, con los diferentes tipos de curvas, ¿no? Curvas convexas, curvas cóncavas. Listo. Criterios generales de diseño. Entonces, para conseguir una adecuada coordinación, acá lo voy a resaltar, de los elementos en el trazado, es lo que queremos lograr, ¿no? En planta y perfil hay que tener los siguientes criterios. El número 1, los puntos de tangencia de toda curva vertical, ¿no? En coincidencia con una curva horizontal, están situadas dentro de la clotoide en planta y o más alejados posibles. A ver, vamos a ver esto. Del punto de radio infinito. En general, los puntos de inflexión en la planta y perfil deben estar aproximadamente, deben coincidir, ¿no? Aproximadamente y ser iguales en la cantidad a lo largo de un tramo. ¿Esto qué nos dice? Hay una relación entre, ¿no?, los puntos extremos de tangencia de una curva vertical, ¿no? Si tuviéramos aquí, a ver, vamos a ver. Los puntos de inicio, ¿no?, de una curva vertical. Vamos a trazar una curva. Y aquí están los puntos tangenciales, ¿no? Estos puntos de negrito. En coincidencia con una curva horizontal. O sea, si lo viéramos ahí, esta es la vista en perfil, ¿no? Esta es la vista en perfil. Nos dice que si con la coincidencia con una curva horizontal, ¿no? Están situados dentro de la clotoide en planta. Entonces, en planta nosotros debemos de buscar que esta parte de la tangente de una curva esté a la vez, ¿no es cierto?, en correspondencia con la curva horizontal, pero en lo que es la clotoide, ¿no?, que es la espiral de la curva que nos está ayudando a desarrollar a poder desarrollar todo el radio, ¿no? Todo el peralte del diseño en planta, ¿no? Y lo más alejado posible es del punto de radio infinito, ¿no? Ahí nos da una condición entre lo que es la clotoide, su punto infinito, ¿no es cierto?, y estos o puntos de tangencia de la curva vertical. Aquí vamos a poner la curva. ¿No? Entonces, vamos a tratar de combinar todas estas recomendaciones en un elemento 3D para que podamos verlo mucho mejor. Luego dice, debe cumplirse la relación siguiente, ¿no? A ver, veamos. El valor absoluto, ya conocíamos la diferencia algebraica de las pendientes de entrada y de salida, ¿no es cierto? Tenemos pendientes de entrada y de salida, ¿no? 5 veces esta diferencia algebraica que era, teníamos aquí la diferencia de la pendiente de entrada menos la pendiente de salida. Va a ser el valor de A, valor absoluto, ¿no? ¿No? 5 veces el valor debe ser menor, o la relación L entre R, ¿no? La longitud de curva entre el radio de la curva en planta, longitud de curva vertical, y
acá está combinando dos elementos, ¿no? La curva L, que pertenece a la vertical, y R, que es el radio de curvatura en planta, ¿no? La relación de los dos debe estar dentro de 5 veces el fruto de la diferencia de las pendientes de entrada y salida y 10 veces esta diferencia absoluta, ¿no? Esto habría que verificarlo para el diseño, ¿no? Que tenemos en cada una de nuestras combinaciones de lo que es diseño en planta y perfil, ¿no? Por eso es bueno tener las secciones, ¿no? Es bueno tener las secciones de la siguiente manera. A ver. Es bueno tener la... Ok. Entonces, en los planos es bueno tener una doble entrada o tener, los planos deben estar divididos en dos partes. ¿Para qué? Para que tengamos aquí arriba el plano en planta. A ver, lo vamos a poner aquí, ¿no? Acá el plano en perfil, arriba, y acá abajo el plano en planta, ¿no? De la misma progresiva, para que podamos hacer ese cotejo y podamos estar haciendo el seguimiento, ¿no? El plano en planta nos podría describir digamos, algo así, ¿no? Algo así, y por ahí una curva, mientras que en perfil podríamos tener otra configuración, ¿no? Podríamos tener un ascenso, podríamos estar casi rectos y luego podríamos tener aquí una curva que esté encajando, ¿no? Con esta curva horizontal, que sería uno de los casos. Que sería esto, ¿no? Acá otra curva. Entonces, siempre es bueno tener ambos, el diseño en planta y en perfil, ¿no? Para poder hacer esa comparación. Por ejemplo, aquí podríamos tener los elementos que hemos citado en el documento. La longitud de la curva vertical, que sería esta dimensión, ¿no? Sería esta dimensión que vamos a acotar. La longitud de la curva vertical, ¿no? Y la otra que me piden es el valor absoluto de las pendientes de entrada y salida, ¿no? Ahí podemos tener las pendientes la pendiente de entrada aquí, la pendiente de entrada, pendiente de entrada y acá la pendiente de salida. A ese lado la pendiente de salida, ¿no? Entonces necesitamos tener toda la información disponible. El radio de la curva circular en planta, ¿no? Entonces aquí podríamos, ya podríamos tener el radio de aquí un Rcito, el radio curva en planta. Entonces hay que hacer este análisis para ambos, ¿no? Para ambos. Entonces yo lo que debo tener aquí en planta es acá las progresivas, ¿no? Acá yo puedo tener, ¿no? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, etcétera, ¿no? Tener todas las progresivas y tenerlas alineadas, ¿no? Para poder tener
para poder tener ¿no? La comparación de lo que es cada una de las líneas, ¿no? Porque es lo que vamos a chequear en estas condiciones de compatibilidad. Entonces, esto nos permite tenerlo al mismo tiempo y en las mismas progresivas en el plano, nos facilita hacer la compatibilidad. Si no lo tenemos así y lo ploteamos por separado, solamente la planta y solamente el perfil, nunca vamos a poder encajar porque nos vamos a perder en el análisis, ¿no? Llegar a ponerlo. Entonces, en las láminas lo ideal es tener tanto arriba como tanto abajo, ¿no? Entonces, hay algunos paquetes que nos permiten hacer esto y hay otros paquetes que no, ¿no? Entonces, en lo posible hay que tratar de seccionar, ¿no? Si empiezo aquí yo en el kilómetro, digamos, en el kilómetro 3 más 0,20, ahí, ¿no? 3 más 0,20, entonces igual debo estar aquí yo aquí arriba también debo empezar con ese, ¿no? 3 más 0,20. Y debo terminar igual con el mismo, con la misma, con el mismo estacado, ¿no? Con las mismas progresivas. Entonces, para poder realizar estas verificaciones. En carreteras con velocidad, a ver, vamos a ver. En carreteras con velocidad de diseño igual o menor, ¿no? Aquí está la condición menores o iguales a 60 kilogramos, a 60 kilómetros por hora, que es lo más típico, ¿no? De nuestras carreteras, se debe cumplir esta condición. Entonces, debemos hacer sí o sí la verificación. La longitud, ¿no es cierto? La longitud de la curva vertical debe ser igual a 100 veces a la diferencia de pendientes por R, ¿no? El radio de la curva en planta, sobre P, que es el peralte de la curva circular, que sería el peralte de la curva en planta, ¿no? Sería el peralte que estaríamos dibujando aquí en esta gráfica, ¿no? Este peralte, el peralte que tiene aquí esta curvita, ¿no? Esta curva desarrolla un peralte, entonces aquí, ¿cuál es el peralte que está siendo asignado? Ese es el valor de P. Listo. Bien, luego tenemos casos de coordinación del trazo en planta y perfil. Aquí tenemos casos recomendables y no deseables, ¿no? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, creo que ya son las 8. Casos recomendables y no recomendables. Ustedes vayan leyendo, por favor, les he dejado el material para que lo puedan estar revisando y vamos viendo esto como podríamos aplicar a nuestro plano, ¿no? Vean en vuestros proyectos, como parte de la actividad de esta clase, vean en vuestros proyectos si los planos han sido ploteados en la configuración que les he mencionado, ¿no? Si el plano en planta y perfil están ploteados con las progresivas uno a uno o si están por separado, ¿no? Para ver si se puede hacer esa comparación. Si no, quiere decir que no ha habido ninguna evaluación de lo que es la consistencia en el diseño geométrico de planta y perfil, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice en la figura 6.1, casos de imagen de perspectiva guía óptica, ¿no? Se muestran las perspectivas o guía óptica de la combinación de elementos del trazado en planta y perfil. Se aprecia el empleo de una curva en planta, ¿no? Una curva en planta, esta sería una curva en planta, A, ¿no es cierto? Aquí. Curva en planta de pequeño desarrollo entre dos alineamientos rectos largos, ¿no? Que serían estas líneas que se están denotando aquí. Este es el primer alineamiento recto y este es el segundo alineamiento
Segundo alineamiento recto, ¿no? Entre dos alineamientos rectos. B. Se aprecia dicho fenómeno, ¿no? Esto sería ¿no? La vista que tendríamos en 3D, ¿no es cierto? C. Queda resuelto el mismo. Aquí estaría, ¿no? Con la recomendación mediante la utilización de curvas de acuerdo a radios de curvatura más amplios, ¿no? Entonces, la recomendación para este tipo de combinación es tener curvas mucho más amplias para que esta especie de quiebre, ¿no es cierto?, que podemos ver aquí en esta parte y la visual ¿no? de esa curva a la izquierda con dos rectas, con dos tangentes verticales diferentes, se atenúe, ¿no? Entonces aquí este radio mucho más amplio nos da una mejor perspectiva del desarrollo de la curva. Asimismo, en D y E se muestran dos plataformas en perspectiva, ¿no? Aquí serían los casos de la plataforma de perspectiva. La primera sin demarcación, este sería el caso deficiente en el cual no tenemos las líneas de demarcación, no contrasta negativamente con la que tiene las bandas, ¿no? Esta tiene una visual muchísimo mejor que nos está ayudando a guiarnos en el cambio de esta curva, ¿no? Dando una mejor guía óptica. Bien, entonces de esta manera vamos a ir analizando los casos. Vayan viendo vuestro expediente, si es que tenemos algún desarrollo en 3D en los expedientes que han conseguido, si tenemos esa compatibilidad de planta con perfil en los planos, si podemos comparar uno a uno a través de las progresivas o si están por separado, ¿no? Y vamos analizando poco a poco cada uno de estos casos que se están presentando, ¿no? En las diferentes combinaciones. Vayan leyendo cada uno de los casos de combinación, ¿no? Tenemos varios casos de combinación para el análisis, ¿no? Que son recomendables y que no son recomendables y que podríamos aplicarlo a la revisión de nuestro trazo. Vamos hasta el punto 7, punto 8, punto 9, punto 10. Entonces, es toda una lista de chequeo de 10 puntos recomendables y no recomendables para hacer el control de la compatibilidad horizontal-vertical de nuestras carreteras, ¿no? Entonces, para la siguiente clase podemos ya tomar algunos números quizá de vuestros expedientes para hacer estas comparaciones, ¿no? Y ver si está encajando o no dentro de lo que está recomendando el manual. Listo. Entonces, esto lo vemos en más detalle. La siguiente clase, el día lunes, ya arrancando con lo que es el aporte.